Este vídeo de hoy para mí es un vídeo muy interesante y muy importante porque aborda un tema que es probablemente una de las principales razones por las cuales yo creé este canal de YouTube. Este canal de YouTube que está un poco enfocado en lo que es herramientas y sistemas de gestión de la información. Y es que el tema que vamos a tratar hoy es la sobrecarga informativa o la sobreinformación, fenómeno que a mí yo he experimentado y que para mí era realmente un problema y lo que me llevó a tratar de buscar sistemas, herramientas y soluciones. Entonces, la idea es eso, hablar un poco de qué es la sobrecarga informativa, qué consecuencias tiene a nivel fisiológico y a nivel mental en nuestro organismo. Entendiendo esto, entendiendo las causas y el problema, pues establecer sistemas, estrategias que nos ayuden un poco a controlar este problema, por el que inevitablemente nos vemos afectados. Quiero empezar hablando un poco de la historia, ¿no? De dónde viene esto. Y es que aunque parezca mentira, aunque parezca algo totalmente nuevo, pues con las nuevas tecnologías, esto es un término que creo que viene del siglo XV incluso, cuando la proliferación de los libros pues aumentó. Y entonces esto genera esta sensación de agobio un poco similar a la que experimentamos hoy. Es verdad que hay una gran diferencia, ya que en la actualidad el volumen y la velocidad a la que se genera la información son exponencialmente mayores, pero es un poco llamativo, ¿no? Que esto no es algo nuevo y es algo que llevan experimentando desde hace mucho tiempo, incluso cuando la cantidad de información y la exposición que tenían es muchísimo menor. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es exactamente? ¿Cuál es la definición? Pues básicamente la definición dice que es una situación en la que la cantidad o la intensidad de la información excede la capacidad limitada de procesamiento cognitivo del individuo. Entendiendo qué es, me parece bastante importante hacer mención a que no es solo la cantidad de información a la que nos vemos expuestos o a la que tenemos accesos, sino el tipo y la forma en la que consumimos esa información. Esa constante notificación, esa interrupción constante, esos sistemas alterados de recompensa, causas de las redes sociales, son cosas que contribuyen a esta sobrecarga cognitiva. Entonces, no es solamente mucha información, sino la forma en la que esa información llega a nosotros mediante interrupciones, mediante vídeos muy cortos que alteran nuestros sistemas de recompensa y acaban sobrecargando nuestra cabeza. Entendiendo esto, podemos identificar las causas, ¿no? Que son esta proliferación de medios digitales y redes sociales, ese acceso instantáneo a estos grandes volúmenes de información mediante el acceso a Internet. Además, no solamente antes, pues a lo mejor teníamos los ordenadores, pero es que ahora lo llevamos encima en los móviles, no solo en los móviles, sino que ahora hasta incluso en los relojes que nos llegan, que están conectados al móvil, nos llega las notificaciones al reloj. El acceso ahora es completamente diferente a lo que era antes. Y por supuesto, y esta es la cosa en donde más podemos actuar, que es la falta de filtros, estrategias o sistemas que nos permitan discernir la información relevante de la que no lo es. Y es en este último punto donde nosotros podemos actuar y establecer esos sistemas y estrategias que nos van a permitir filtrar y poner como una muralla que nos permita decidir qué dejamos pasar y qué no. Vale, entonces ya hemos entendido qué es, cuáles son las causas, de dónde viene. Vamos a ver los efectos. Entonces vamos a hablar de esto, que son básicamente la disminución de la atención, dificultad a la hora de tomar decisiones, problemas en la memoria y aumento de estrés y ansiedad. Vamos a ver cada una de ellas un poco más en detalle. Vamos a empezar por la disminución de la atención. Bueno, sabemos que cuando nos enfrentamos a un exceso de información, nuestra atención se fragmenta y nos resulta muy difícil concentrarnos en una sola tarea, ya que el cerebro debe esforzarse más en filtrar la información relevante y descartar la irrelevante. Esto se va a traducir en dificultades para mantener la concentración en el trabajo, en conversaciones, incluso en actividades de ocio. Además, esta constante necesidad de cambiar entre diferentes fuentes de información, tareas, lo que se conoce como el multitasking o la multitarea, aumenta la producción de cortisol, la hormona del estrés, y de adrenalina, la hormona de lucha o huida, ¿no? Que nos va a llevar a una fatiga mental y a esta sensación de agotamiento que acaba afectando en nuestra concentración y en el rendimiento. Esto por un lado. Luego, la dificultad en la toma de decisiones racionales. ¿Por qué? Por esta avalancha de datos que nos impide
pensar con claridad y elegir cuál es la mejor opción. Y además aquí hay algo que es muy interesante, no sé si lo habréis oído, que se conoce como la paradoja de la elección. Y es una paradoja porque podríamos pensar que a mayor cantidad de información y mayor cantidad de opciones, mejores decisiones. Y es lógico, pero no necesariamente esto es así, dado que si esta cantidad de información y esta cantidad de opciones es excesiva, lo que hace es ser contraproducente e ir en nuestra contra, porque nos va a dificultar determinar cuál de las mejores de las opciones es la mejor alternativa, y este exceso de información nos va a paralizar y nos va a impedir tomar una decisión clara y con conocimiento de causa. El siguiente problema sería cómo esto afecta a la memoria, tanto a largo plazo como a corto plazo. La memoria de trabajo, la memoria de corto plazo, es como un bloc de notas donde retenemos información de forma temporal y tiene una capacidad limitada. Cuando intentamos o sobrecargamos esta memoria de corto plazo de trabajo con demasiadas cosas, se ve desbordada y dificulta la capacidad de recordar y utilizar la información de manera efectiva. La memoria a corto plazo es la que utilizamos cuando estamos haciendo cosas, una tarea, entonces almacenamos de forma temporal la información que necesitamos para llevar a cabo esa tarea. Si está sobrecargada, pues nos acabamos viendo paralizados y siendo incapaces de actuar con claridad. Exceder el límite de lo que es la memoria de trabajo, pues por lo tanto va a reducir nuestra eficiencia y la calidad de la función cognitiva en general. Y además, esta sobrecarga puede también interferir con la consolidación de la memoria a largo plazo, es decir, el proceso de almacenar la información de forma permanente. Y esto, en general, en definitiva, se va a traducir en una dificultad en el aprendizaje y en la retención de la información a largo plazo. Y por último, como la sobrecarga informativa pues genera un aumento de estrés y la ansiedad. Bueno, ya lo hemos mencionado un poco, pero está claro que cuando el cerebro se ve desbordado por la capacidad de información que puede procesar, se activan las respuestas de estrés que hemos mencionado antes y se traducen síntomas como puede ser ansiedad, irritabilidad, fatiga mental y dificultades en el sueño incluso. Vale, ya está. Ya hemos entendido los diferentes efectos y cómo esta sobrecarga informativa nos puede afectar. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. En base a lo que ya hemos visto, pues nos podemos hacer una idea de las cosas. No es nada nuevo, seguro que lo habéis escuchado, pero es importante reiterarlo. Lo primero, y a mí me parece lo más importante, es este filtro, establecer sistemas de filtrado de información que nos permite, por un lado, identificar las fuentes confiables y establecer prioridades que determinen qué información realmente es necesaria o no. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho tener como objetivos claros de trabajo o de proyectos para no estar metiéndome en otras cosas que no están alineadas con esos objetivos o proyectos pues para esa semana o mes o lo que sea. Porque personas que probablemente si estáis viendo este vídeo sois personas también bastante curiosas, que os interesan muchos temas. A mí me pasa que pues me llama la atención un tema y que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo o con mis objetivos en ese momento y pues me pongo a investigar o lo que sea y acabo cambiando de una fuente a otra, de un tema a otro, sin control y sin sentido. Entonces, tener esa capacidad de establecer prioridades es muy importante. Lo siguiente, como hemos dicho, no es solamente la cantidad de información o el tipo de información, sino es la forma en la que consumimos esa información. Entonces aquí entra mucho gestionar el tiempo, evitar la multitarea, asignar momentos específicos para consumir esa información, establecer rutinas diarias de revisión y de planificación, tomarnos un tiempo cada mañana para planificar nuestro día, planificar y priorizar las tareas que tenemos para ese día. Esto nos va a ayudar a mantenernos en control. Pero este ejercicio de planificación y priorización me parece fundamental. Por supuesto, el detox digital, ¿no? Desconectarnos periódicamente del uso de redes sociales o apagar las notificaciones en algunos momentos del día. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Esto está muy relacionado con lo que mencionábamos de la priorización, ¿no? Tener esa capacidad crítica y esa claridad de evaluar las fuentes, la calidad y la veracidad de las fuentes y cómo estas pues, en este momento me están ayudando o no, es importante. Y por supuesto, no, muchas veces no es solamente
pues, el entorno en el que nos vemos y esta sobrecarga informativa, sino que no tenemos un sistema eficiente que nos ayude a gestionarlo. Entonces es muy importante establecer y definir sistemas y herramientas que nos ayuden a gestionar esta información, a establecer filtros, a gestionarla, a manejarlo, tanto la información como las tareas. Entonces, utilizar herramientas digitales como pueden ser Obsidian, como pueden ser Notion para la gestión del conocimiento, utilizar herramientas de tareas y de gestión del tiempo, como puede ser Todoist. También Obsidian y Notion tienen cosas similares. Y también otro tipo de herramientas, como pueden ser estas que te bloquean determinadas aplicaciones en el franjo de tiempo en la franja de tiempo que tú les establezcas, o hay algunas para gestión de fuentes de información. O sea, apoyarnos en estas aplicaciones y en estas herramientas. Para mí es similar con el GPS, ¿no? O sea, yo me lo ponía a pensar y decía, jolín, ¿cómo era posible que antes se moviesen sin GPS? Si lo piensas bien, es que para empezar antes no se movían tanto y la complejidad de las redes de conexión entre los pueblos y ciudades no eran tan complejas. El entramado de carreteras, todo eso no era tan complejo. Entonces no necesitaban de esas herramientas. Entonces también tiene sentido que a medida que aumenta la complejidad del mundo en el que nos movemos, surjan herramientas y tecnologías que nos ayuden a navegar esa complejidad. Igual que surge el GPS con la necesidad de navegar esa nueva o esa complejidad creciente en el sistema de movilidad, me parece que es similar o que tenemos que pensarlo de forma parecida, ¿no? Aumenta la complejidad del mundo de la información en el que nos vemos envueltos, pues tenemos que apoyarnos de nuevas herramientas que surgen para movernos y manejarnos en ese nuevo entorno que es más complejo. Entonces, tenemos que entender que hay herramientas que van a ser nuestros aliados. Y por último, a modo de conclusión, me gustaría compartir con vosotros una frase que a mí me ayuda muchísimo a la hora de tener todo esto presente y la idea, ¿no? Es una frase que al final engloba la idea perfectamente y que es que no se trata de consumir toda la información, se trata de consumir la información adecuada en el momento adecuado y de la forma adecuada, ¿no? Para mí eso resume perfectamente todo lo que he querido transmitir en este vídeo, porque es la información adecuada lo que implica establecer esos filtros, esas prioridades y ese pensamiento crítico para determinar cuál es la información adecuada en el momento adecuado, que está más relacionado con esa gestión del tiempo, con evitar la multitarea y con establecer la desconexión periódica. Y por último, de la forma adecuada. Ahí entran los sistemas y las herramientas digitales de toma de notas, de gestión de tareas y de control del tiempo que nos van a ayudar. Y, y nada, eso es un poco lo que quería comentar, lo que quería que entendiéramos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, aunque evidentemente pues alguno pensará que esto no es nada nuevo porque no he dicho nada diferente que probablemente no hayáis oído antes, pero creo que está bien recordarnos que esto es un problema y que entender de dónde viene el problema y cómo puede afectarnos para realmente motivarnos a establecer cambios. Y si os habéis quedado aquí hasta el final, os lo agradezco enormemente y quiero deciros que abajo voy a poner un link para que os descarguéis una especie de reto que yo establecido, pero de como un mes, lo he dividido como en 4 semanas, de cosas y acciones que podemos llevar a cabo para pues, gestionar toda esta información en base a lo que hemos estado hablando y que os lo toméis como un reto y que realmente intentéis hacerlo porque vais a ver y vais a notar, pues eso, no solamente que os sentís mejor, que os sentís más productivos, que os sentís más descansados, o sea que al final realmente si lo implementamos vais a notar la diferencia. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.